Bienvenidos y bienvenidas al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador, primer monumento histórico de la nación, lugar donde se guardan los restos mortales de algunos de los más importantes próceres de la independencia de Venezuela y de América, además de otras personalidades en el ámbito religioso, cultural y artístico. Antes de ser Panteón Nacional, este lugar fue una iglesia llamada Santísima Trinidad, construida por el albañil Juan Domingo del Sacramento Infante, a través de limosnas, y gracias también a la donación de los terrenos que hiciera el Marqués del Toro. Su construcción comenzó en el año 1744, finalizándose en el 1780, e inaugurándose el 15 de julio de 1783. Posteriormente, el 26 de marzo de 1812, ocurre un terremoto en Venezuela que afecta a la ciudad de Caracas, dejando muchos edificios en ruinas, entre ellos esta iglesia. El 27 de marzo de 1874, el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta la transformación de la antigua iglesia La Santísima Trinidad en Panteón Nacional. Inaugurada el 28 de octubre de 1875, los restos del Libertador son trasladados un año inmediatamente después desde la Catedral de Caracas, donde se encontraban desde 1842. Este recinto histórico está dividido en tres naves: izquierda, derecha y central. Actualmente se encuentran 142 personalidades inhumadas, de los cuales 88 son militares y 54 son civiles. De todos ellos, 3 son mujeres y una sola pareja en matrimonio, la heroína de la independencia, Luisa Cáceres de Arizmendi, y el general Juan Bautista Arizmendi. En la nave izquierda se encuentran 6 capillas. En la primera está la estatua del general Santiago Mariño, diseñada por el artista español Manuel de la Fuente en el año 1988, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Este importante prócer participó en las campañas de Oriente por la liberación de Venezuela y sus restos mortales reposan detrás de su monumento. En la parte superior del Panteón Nacional está decorado con los lienzos del artista venezolano Tito Salas. Son 17 en total y fueron realizados entre los años 1932 y 1950. El primero de estos lienzos que se observa es el llamado Inspiración del Canal de Panamá. En la columna diagonal al monumento del general Santiago Mariño tenemos la placa conmemorativa del escritor venezolano Rómulo Gallegos, autor de la conocida novela Doña Bárbara, entre otras. Además, Rómulo Gallegos fue el primer presidente elegido por voto secreto, directo y universal en Venezuela, en el año 1947. En la siguiente capilla observamos el monumento del doctor José María Vargas, diseñado por el artista italiano Renzo Bianchini en el año 1945. El doctor Vargas fue el primer rector de la Universidad Central de Venezuela en el año 1827, el primer presidente civil de Venezuela en el año 1835 y quien preside la comisión que fue enviada a Colombia en busca de los restos del libertador Simón Bolívar en el año 1842. Se puede observar en el techo del Panteón Nacional la pintura de Bolívar en el Potosí. Ahora nos encontramos a la derecha del monumento del general Rafael Urdaneta, realizado en 1939 por el escultor italiano Pietro Ceccarelli. El general Urdaneta
fue comandante de varias guarniciones en Venezuela para la época de independencia y el último presidente de la Gran Colombia. Urdaneta fue el encargado de trasladar los restos del Libertador desde La Guaira a Caracas en el año 1842. Observamos en el techo la pintura de Bolívar y Humboldt en París. Al lado izquierdo, en la columna, se puede visualizar la placa de Juan Manuel Jáuregui, importante eclesiástico venezolano. Luego tenemos el monumento al general José Félix Rivas, comandante de la Batalla de la Victoria en el año 1812. Se trata de un monumento simbólico, pues sus restos nunca serán encontrados, ya que fue descuartizado, quemado y regado por toda Venezuela en 1815 de manos de los españoles. El cofre que se observa contiene tierra de Tucupido, estado Guárico, donde murió tan importante prócer. Al fondo podemos observar una placa conmemorativa dedicada al general José Antonio Anzoátegui, que data desde el año 1991, con motivo de celebrarse el bicentenario del nacimiento de este prócer. Anzoátegui es recordado por sus acciones militares en la batalla de Boyacá, en el año 1819. Al lado, apreciamos la placa que recuerda la proclama de la República de Venezuela en el Congreso de Angostura en el año 1819. Los invito nuevamente a mirar el techo del Panteón Nacional, la pintura de Tito Salas, Unión, Unión, cuando Bolívar se encuentra en Santa Marta, República de Colombia. Seguidamente, vemos la placa conmemorativa a Josefa Camejo, quien se destaca por la defensa de la provincia de Coro en contra de los españoles, y es considerada una ferviente luchadora por la independencia de Venezuela. A continuación está la esfinge del general José Antonio Páez, esculpida por el italiano José Pizzo en el año 1971. El general Páez fue presidente de Venezuela en 3 oportunidades durante el siglo XIX y es considerado uno de los más destacados militares de la época, participando en numerosas batallas, entre las que se cuentan Carabobo en el año 1821, contienda que sellaría definitivamente la independencia de Venezuela. Finalizando esta nave, vemos el cenotafio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, estratega fundamental de las batallas de Pichincha, Bomboná y Ayacucho durante la llamada Campaña del Sur. Este sepulcro vacío tiene una mujer, una almohadilla y un reloj de arena, que representan la eterna espera de sus restos mortales. Las cenizas de este importante prócer se encuentran en la Catedral de Quito, República del Ecuador, desde el año 1900. A su lado, en la columna observamos la placa de la última proclama del libertador Simón Bolívar en 1830, en la que hizo un llamado para la consolidación de la Unión Colombiana. Ahora nos desplazamos hacia la nave derecha, pasando por la nave central, donde encontramos las lápidas de los restos de los generales Jacinto Lara, José Trinidad Morán, Pedro Torres y Carlos Sublet, quienes también fueron significativos personajes militares durante las guerras de independencia de Venezuela y de América. En la nave derecha se encuentran igualmente 6 capillas. En la primera columna vemos el monumento simbólico de Manuelita Sáenz, considerada la libertadora del Libertador. Este cofre contiene tierra de Paita, República de Perú, simbolizando la eterna compañera del padre de la patria, Simón Bolívar. Al lado, en la primera capilla se encuentra el cenotafio del generalísimo Francisco de Miranda,
donde vemos a una dama, un ataúd y una ventana abierta, significando la espera de sus restos. Hay que recordar que Miranda fue autor del primer proyecto de independencia americana, creador del tricolor nacional, y es el único latinoamericano cuyo nombre aparece inscrito en el Arco del Triunfo en París, Francia. Los presumibles restos de este gran prócer se localizaron en el año 1972 y se almacenaron en un arcón de madera a la espera de pruebas de ADN que sean concluyentes. Existe una comisión presidencial desde el año 2006 que tiene como responsabilidad llevar a cabo estos estudios. Nos encontramos ahora en la segunda capilla, en la que se puede observar el monumento de la Primera República. Este monumento recuerda dos de los momentos más importantes de los primeros pasos para la independencia de Venezuela, el 19 de abril de 1810 y la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. Esta obra fue realizada por el escultor italiano Ugo Daini en el año 1974. Además, esta escultura inmortaliza el momento donde Vicente Emparan, desde el balcón del Cabildo Abierto, le pregunta al pueblo caraqueño: ¿ustedes quieren que yo los gobierne? Y el padre Madariaga, quien estaba detrás, mueve sus dedos indicando que no. Emparan, viendo el rechazo del pueblo, se molestó y respondió de la siguiente manera: si ustedes no quieren gobierno, entonces yo no quiero mando. Más adelante, al lado de este monumento, vemos una esfinge de una dama con el brazo levantado y 7 estrellas en la cintura que representan la libertad de la nación venezolana. En las columnas laterales, al monumento de la Primera República, tenemos 2 placas. A la derecha está una dedicada a José Leonardo Chirinos, importante personaje de las luchas preindependentistas en el año 1797. A la izquierda está una placa dedicada a José María España y Manuel Gual, organizadores de la primera conspiración en tierras americanas, con el propósito de deponer al gobierno español en el año 1799, operación que no tuvo éxito, pues fue develada. Seguidamente, nos encontramos frente al monumento del general José Gregorio Monagas, presidente que decreta la abolición de la esclavitud en nuestro país en el año 1854. Observamos en la escultura a una mujer con una trompeta que representa la libertad de los esclavos, y otra con 2 niños que significan la igualdad en la sociedad. Esta obra la realiza Julio Roversi en el año 1897. En el techo del Panteón Nacional observamos la pintura llamada Bolívar en Casacoima. Apreciamos en el piso, justo al frente del monumento del general Monagas, la lápida del general Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en 3 oportunidades durante el siglo XIX, considerado uno de los grandes modernizadores de Venezuela por el impulso que le dio a sus obras públicas. Es quien decreta convertir la iglesia de la Santísima Trinidad a Panteón Nacional. Ahora estamos en la siguiente capilla, frente al monumento de los grandes servidores de la Federación, y es esculpida por Juan Bautista Sales Ferre en el año 1896. Este monumento recuerda la batalla que tuvo lugar entre los años 1859 y 1864, que se proponía poner fin al latifundio en Venezuela. Allí se aprecian las esfinges a la derecha del general Ezequiel Zamora y a la izquierda del general Juan Crisóstomo Falcón.
ambos líderes indiscutibles de aquel largo conflicto. Podemos observar nuevamente en el techo del Panteón Nacional la pintura de Tito Salas, Mi delirio sobre el Chimborazo. En la próxima capilla está el cenotafio de don Andrés Bello, realizado por Manuel de la Fuente en el año 1981. Don Andrés Bello fue uno de los maestros del Libertador y uno de los miembros de la primera misión diplomática que Venezuela envió a Londres en el año 1810 en busca de reconocimiento internacional. Sus restos nos esperan porque su última voluntad fue morir en la República de Chile, donde falleció en el año 1865. Se puede observar la siguiente pintura: La libertad de los esclavos. Finalmente, en esta nave tenemos el monumento simbólico al cacique Guaycaipuro, pieza diseñada por Manuel de la Fuente en el año 2001. Los restos de Guaycaipuro nunca serán encontrados, pues fue incinerado vivo en su choza mientras oponía resistencia a los españoles. Esta vasija de cerámica contiene tierra de los lugares donde habitaban las diferentes etnias de Venezuela. Seguidamente se puede observar la pintura El juramento de Bolívar en Roma. Al lado de la puerta de la nave derecha vemos una pequeña placa conmemorativa que recuerda el primer centenario de los 100 años del traslado de los restos del Libertador al Panteón Nacional el 28 de octubre de 1876. Ahora nos desplazamos por la nave central del Panteón Nacional, encontrando las pinturas restantes de don Tito Salas, que son la apoteosis del Libertador, que representa la libertad en la que Tito Salas plasma en tono celebrativo y metafórico una figura idealizada de Bolívar. Otra de las pinturas es el tiempo grabando el nombre del Libertador en la posteridad. La Fundación de Caracas. A la derecha de esta nave, la entrada triunfal de Bolívar a Caracas después de la batalla de Carabobo. Y al frente, al lado izquierdo, el traslado de los restos del Libertador desde La Guaira a Caracas. Caminando un poco más hacia el antiguo altar mayor, observamos las 4 últimas pinturas. La Santísima Trinidad, a la derecha el escudo de la familia Bolívar, a la izquierda el escudo de Santiago de León de Caracas y el escudo de Venezuela. Ahora, subiendo las escaleras, nos encontramos en el antiguo altar mayor, donde alguna vez reposaron los restos del Libertador desde el año 1876 hasta el año 2011. El Libertador ha tenido varios sepulcros dentro del panteón. Entre ellos, el más importante fue una urna de bronce de aproximadamente 3.500 kilos, realizada por el escultor español Chicharro Gamo en el año 1930, a propósito de los 100 años de su muerte. Alrededor de la placa, que recuerda el lugar donde reposaron los restos del padre de la patria, están los restos de Juan Domingo del Sacramento Infante, constructor de la antigua iglesia de la Santísima Trinidad. También los edecanes del Libertador, Diego Ibarra, Andrés Ibarra y Daniel Florencio Oleari. Asimismo, están otros cercanos colaboradores del Libertador, su médico de cabecera, el licenciado Rafael Revenga, y el periodista y escritor Antonio Leocadio Guzmán, padre del general Antonio Guzmán Blanco. Finalmente, están los restos de Simón Rodríguez, maestro del Libertador. Alrededor del altar vemos las placas donadas por los países bolivarianos en honor al Libertador: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. En el techo
se encuentra una lámpara de cristal de Baccarat, traída desde Francia y donada por la Asociación de Agricultores de Venezuela para el año 1883, la cual consta de 400 piezas y 230 luces. El techo está compuesto por un diseño de papel hojilla en oro y plata. Señoras y señores, desde este punto nos dirigimos ahora al imponente mausoleo para el Libertador. Recinto de un solo héroe. Edificación construida por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales entre los años 2011 y 2012. Tiene forma de vela de barco, con más de 50 metros de altura, con entrada de luz natural y con un aforo de 1.000 a 1.500 personas. A lo lejos podemos visualizar el altar mayor, donde está el nuevo sarcófago que guarda los restos mortales del padre de la patria Simón Bolívar, realizado por Paul del Río en el año 2011. Dicho sepulcro está hecho en madera de caoba, traída del estado portuguesa. Se puede observar alrededor del sarcófago 47 puntas de lanza, distribuidas a sus lados, que representan la edad en la que murió el Libertador. Si nos acercamos un poco más al sarcófago, en la parte superior, 8 estrellas, simbolizando las provincias de Venezuela durante la Guerra de Independencia, y el escudo nacional. Detalladamente, observamos las iniciales de su nombre, bordeadas con hojas de laureles. Toda esta decoración fue realizada con 3 barras de oro, donadas por el Banco Central de Venezuela. Las iniciales con su nombre, SB, Simón Bolívar, a los extremos del sepulcro, tienen decoraciones con perlas de Cubagua y diamantes de Guayana. El sarcófago se encuentra custodiado por 4 húsares de la Guardia de Honor Presidencial, que cambian guardia cada 2 horas. Finalmente, junto al sarcófago, podemos observar el monumento realizado por el escultor italiano Pietro Tenerani. Esta escultura acompaña a los restos del Libertador desde el año 1852. En esta pieza escultórica vemos a Bolívar de pie, con una mano en el pecho en señal de unión. A su derecha, una mujer con un niño representando la justicia, y a su izquierda, otra mujer con un león simbolizando la magnanimidad. Debajo de la esfinge del Libertador, vemos 3 mujeres que representan 3 repúblicas: Bolivia, Perú y la Gran Colombia. A la derecha del mausoleo se puede observar el estandarte nacional, y a la izquierda apreciamos las banderas de los países bolivarianos, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.